¿Qué pasaje es este? Juan, capítulo 3, ¿sí? Versículos del 1 al 21. Y el título de este mensaje para el día de hoy es Buenas Nuevas de Salvación. ¿Sí? ¿Es qué? Buenas Nuevas de Salvación. El Evangelio de la Salvación. ¿Ven? Las buenas nuevas son el Evangelio. ¿Sí? Entonces, este tema de Jesús y Nicodemo tiene, o este pasaje de Jesús y Nicodemo tiene varios elementos que vamos a analizar en este momento. Pero conozcamos primero quién era Nicodemo. ¿Sí? El nombre Nicodemo significa conquistador del pueblo. ¿Qué significa? Conquistador del pueblo. Era un hombre muy prominente, ¿sí? Era un hombre importante dentro de la comunidad judía. De hecho, él era maestro de Israel, pertenecía a la clase sacerdotal principal de Israel, de la secta de los fariseos. Los fariseos tenían a su vez una división al interior de su organización o de su secta, y Nicodemo estaba como en lo más alto de esa organización interna que tenían los fariseos. Me puse a consultar un poco la historia de los fariseos, porque pues la palabra hoy en día tiene hasta una connotación muy negativa, ¿no? En algunos lugares a la persona que es mentirosa, a la persona que engaña, se le llama fariseo. Me salió fariseo. Sí, me salió fariseo. Entonces tiene una connotación bastante negativa. Pero resulta que la historia de los fariseos es que ellos en algún momento tomaron el control del culto, del templo, y guardaron con celo toda la ley. De hecho, se menciona que es uno de los pueblos más celosos en cuanto, los pueblos no, de las sectas más celosas en cuanto a guardar la ley se refiere. Estaban los saduceos, estaban los escribas, pero habían otras dos sectas que eran los eriseos, ¿sí? No. A fariseos, fereceos, esenios eran los tres principales. Esenios, saduceos y fariseos eran los principales, ¿sí? Y los celotes. Muy bien. Bien. Entonces eran como los principales, pero dentro de ellos se impusieron los fariseos y tomaron el control del culto. Entonces estas eran las características de Nicodemo. Vemos que pues, la Biblia no lo dice, pero al parecer Nicodemo fue desde muy pequeño recogido y llevado al templo para estudiar, ¿sí? No cualquier persona iba o pertenecía a esta facción del judaísmo. Entonces a él lo llevaron desde muy pequeño. Allí pasó la mayor parte de su vida ¿entre qué? Entre el culto, entre el estudio de las escrituras, ¿sí? Y todo el rito que tenían ellos. Esa era como parte de su vida en los quehaceres del templo, ¿sí? De este personaje se hace referencia solamente en el Evangelio de Juan, ¿sí? En 3 oportunidades. No encontramos a Nicodemo en ningún otro evangelio, solamente en el Evangelio de Juan. Y aparece en el capítulo 3, en el capítulo 7 y en el capítulo 19. En el capítulo 3 aparece en el diálogo que sostiene con Jesús, ¿sí? Que Jesús le habla del nuevo nacimiento. En el capítulo 7, él, ya habiendo conocido a Jesús, hace, entre comillas, una defensa, ¿sí? Una defensa de Jesús cuando está reunido el consejo, el Sanedrín, que es el principal consejo ahí. Él pertenece al Sanedrín, y están hablando de la influencia que tiene Jesús en el pueblo, el impacto que está generando Jesús en el pueblo, y están preocupados. Entonces Nicodemo expresa que a un hombre no se le puede juzgar sin darle la oportunidad que hable, y en esa oportunidad lo increpan los demás miembros del consejo y le dicen: bueno, es que usted también se volvió Galileo, que usted también está creyendo en él, ¿sí? Lo increpan. Entonces pues de alguna manera, pues por su posición él sí queda callado, pero asume cierta defensa de Jesús. Y el último capítulo, la última parte donde aparece Nicodemo es en el capítulo 19, cuando ya sucede la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, la muerte,
es llevado al sepulcro y él con otro hombre muy prominente, que es José de Arimatea, lo llevan, ¿sí?, a un sepulcro nuevo, porque la Biblia dice ahí en Juan que José de Arimatea, que siendo un hombre adinerado, se encargó de comprar un sepulcro que no había sido usado nunca, ¿sí? Al mismo tiempo, Nicodemo lleva especias aromáticas, ¿sí?, y lienzos muy finos para envolver el cuerpo del Señor, ¿sí? Nicodemo tenía el dinero para hacerlo y lo hizo. En ese momento, pues algunos teólogos dicen que sí, ya definitivamente él es un discípulo consagrado de Jesús, para el momento en donde sucede esto. Consagrado en el sentido de que pues, cree firmemente en Jesús, ¿sí? Vamos a ver entonces el encuentro de Nicodemo con Jesús. Vamos por favor a Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, hablando de Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿sí? Miremos qué elementos hay ahí. Yo encontré una versión también de la Biblia, que es la nueva versión latinoamericana de hoy, en donde dice lo siguiente, dice, es casi lo mismo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales y los milagros. Mire, en esta versión habla de los milagros que tú haces si Dios no está con él. Primer elemento, vino a Jesús, ¿sí? Vino a Jesús. Esto demuestra ¿qué? ¿Qué demuestra que Nicodemo haya ido a Jesús? Una búsqueda, que una inquietud, exactamente. Entonces demuestra un interés. Demuestra un interés. ¿Por qué? Por conocer en persona al Salvador. Jesús en muchas oportunidades fue al templo, fue donde los fariseos y les habló abiertamente, ¿sí? Jesús habló abiertamente en el templo y desde muy joven, desde niño habló en el templo. Y ahí estaban los doctores de la ley. Esos doctores de la ley, ¿quiénes eran? Los fariseos, ¿sí? Jesús ya lo conocían en el templo, él les habló abiertamente. Él fue allá donde estaban ellos, ¿sí? Pero entre ellos, algunos dudaban en su corazón de la verdad. Es decir, tenían esa inquietud en su corazón por conocer la verdad. Nicodemo tenía esa duda en su corazón. Tenía ese pensamiento de que, ¿qué es la verdad? ¿Será lo que yo estoy o lo que dice este hombre? Eso es algo que está innato en nuestro ser como personas. Necesitamos conocer la verdad, ¿sí? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? Necesitamos conocer la verdad en todo ámbito, y en el ámbito espiritual con mayor razón. Necesitamos conocer la verdad. Entonces hay un afán de conocer la verdad. Por eso es tan importante ir o venir. ¿A quién? A Jesús. Venir a Jesús. El Señor nos ha visitado en muchas oportunidades también, como visitó a los fariseos. Amén. Aún cuando no éramos creyentes nos visitó. Muchas veces cuando no éramos creyentes. Esa persona que tocaba la puerta: Cristo te ama. ¡Ah! ¡Qué pereza usted! En el bus: Cristo te ama. ¡Ah! Ya se subieron al bus. ¿Sí? El volante: te invito a la iglesia. ¡Ah! ¿Sí? Venga, hermano, oremos por usted. Cristo te ama. Esas son las oportunidades en que el Señor nos visitó. Otras oportunidades también cuando podemos haber tenido un sueño, una experiencia, en fin. Son las oportunidades en que el Señor nos visitó. Pero ahora nos toca a nosotros ir a Él, venir a Él. Es también una responsabilidad nuestra ir a Él. Amén. Miremos el segundo elemento. Este vino a Jesús de noche. De noche. ¿Sí? ¿Por qué no iría en el día? ¿Por qué creen que no fue en el día? ¿Estaba bastante ocupado? No, es que tengo una agenda súper apretada allá, pero yo le saco una cita. ¿Sí? ¿Por qué vino de noche? Como tenía una posición social
alta, privilegiada, además religiosa, que ya él ya sabía que no estaban de acuerdo muchos en lo que estaba enseñando Jesús. Él vino de noche, pero veamos que eso tiene otro ingrediente más, el venir de noche, ¿sí? Eso significa otra cosa más. Vino de noche por su posición, claro, cuidar su posición en el consejo. Si hubiera hecho esto en el día, pues todo el mundo se hubiera dado cuenta. No falta chismoso. Claro. No falta chismoso. Ay, ¿cómo me parece que vimos a Nicodemo allá con Jesús? Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, no, entonces vino de noche. Pero ir de noche para nosotros en el ámbito espiritual significa ¿qué? Ir en la oscuridad. Ir en la oscuridad, en nuestras tinieblas. ¿Cómo llegamos a Jesús? ¿En la luz? ¿Llegamos caminando en la luz? ¿Quién llega a Cristo caminando en la luz? Ninguno. Ninguno. Todos llegamos a Cristo caminando en la oscuridad, en las tinieblas, de noche, en la penumbra. ¿Qué más podríamos decir? ¿Sí? Con los ojos cerrados, en la ceguera, bueno, buscando sinónimos para esto. Pues, cuando llegamos a Él de noche, ¿sí? Cuando llegamos en esa oscuridad, entonces, Dani, muestra un poquito más adelante, por favor, unos versículos. Ahí. El segundo, hacia atrás. El segundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ¿qué? En tinieblas. Si vamos a Jesús, si lo seguimos, si adoptamos, ¿sí?, esa condición, esa nueva condición, no andaremos más en ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tendrá qué? O sea que tendremos aquí a Jesús mismo, porque Él es la luz de la vida, ¿sí? Pues ya no caminamos en tinieblas, sino que vamos en la luz. Tercer elemento, ¿sí? Le dijo Rabí. ¿Cómo le dijo? ¿Qué significa Rabí? Maestro. Pero eso no se le decía a cualquiera. ¿A quién le decían Rabí? A los maestros. ¿Y él era un qué? ¿Él era un qué? Dígalo duro. Era un maestro. Era un rabí. O sea, él era un rabí. Y no un rabí de cualquiera. Es que era maestro de Israel. De todo Israel. No de Jerusalén, no de Galilea, no, de Israel. O sea, tenía una posición altísima. Y él va, también, poco humilde, le dice Rabí. El primero le dice Rabí. O sea que reconoce que la autoridad de Jesús, reconoce su autoridad, sabía. Y dice: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Primero reconoce su autoridad, dice: ¿de quién le dio esa autoridad? Sabe que Jesús tiene una autoridad y sabe además ¿de dónde está delegada esa autoridad? La autoridad se la dio ¿quién? El mismo Dios, ¿sí? Entonces, pero aquí me surgieron unas preguntas. ¿Sabemos? ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes? Sabemos, ahí en ese contexto. Porque le dice, sabemos, ¿sí? Sabemos que viene de Dios, pero ¿quiénes sabemos? ¿Quiénes eran los que sabían? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? No. Tal vez, ¿sí? ¿Cómo lo sabían? ¿Quién se los había contado, cierto? Ah, muy bien. En las escrituras que ellos tanto que estudiaban, se hablaba de Jesucristo. ¿Cierto que sí? Se hablaba de Jesucristo. Y pues no las recogí todas, pero quise recoger la primera escritura en donde se habla de Jesucristo. ¿Cuál es la escritura? Miremos, por favor, Dani, otra vez los versículos, por favor. ¿Sí? Eso está en Deuteronomio 18:15. Por favor, apunta ahí en sus notas.
¿Dónde está la primera vez que se habla de Jesús? Deuteronomio 18:15. ¿Qué dice él? Ahí estaba Moisés hablando con el pueblo, ¿cierto? ¿Sí? Y Dios le dice: levantaré profeta de en medio de ti, de tus hermanos, ¿sí? Dios le había dicho eso. Y Moisés le estaba comunicando esto al pueblo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, que te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, a él oiréis. Ese es el versículo en donde Dios habla del profeta que va a levantar para el pueblo. ¿Sí? Ese es el versículo clave ahí, cuando habla de Jesús. Y vienen muchos más, obviamente. Después, más adelante, los salmos, casi que todos los salmos hablan de Jesucristo por toda parte, ¿cierto? Los profetas, por ejemplo, Isaías, es impresionante ver cómo Isaías habla de Jesús. Casi que le faltó haber dicho el nombre, ¿cierto? Casi que le faltó, porque la descripción que hizo fue una descripción física. También hizo la descripción física, pero le faltó decir el nombre. Es impresionante Isaías, ¿sí? Entonces, ellos ya conocían esa ley, conocían esos libros, pero también escucharon por ahí de oídas, ¿cierto? De oídas. ¿Cómo escuchamos nosotros de Jesús? De oídas, ¿cierto? En los colegios, ¿no? Hasta hace, bueno, de pronto los mayorcitos de acá, pero antes de 1991 y un poco después, religión era cristianismo, catolicismo, ¿cierto? Catolicismo, no más que cristianismo, catolicismo puro, catequesis pura en los colegios, ¿cierto que sí? Eso era catequesis pura. Entonces ahí de oídas escuchamos, de oídas. Más adelante, pues sí, se renueva el currículo con esto de la libertad de cultos, y entonces en los colegios prohíben inclusive el catolicismo, la catequesis, pero se sigue hablando. Y decía yo ahorita, el día que vino la viejita a tocar tu puerta, el día que vino el hermano, el que encontraste con un hermano y te habló de Jesucristo, ¿sí? Ahí habíamos de oídas escuchado de él. Y eventualmente habíamos podido leer algún libro, poder haber leído un pasaje bíblico, pero ¿conocíamos realmente quién era? No lo conocíamos. Sin embargo, pues reconocíamos su autoridad. Sí, yo por lo menos reconocí la autoridad de Cristo. Claro, no, es el Hijo de Dios, y allá iba yo a la iglesia de pequeño y de joven, y entonces a persignarme y con reverencia, tal, ¿qué? ¿Cierto que sí? Eso lo hacíamos en otro tiempo, porque sabíamos que realmente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, miremos más adelante. En ese mismo pasaje estamos en Juan 3:2. Eso es impresionante. Yo les confieso, mis hermanos, impresionante cómo un solo versículo habla. Todo lo que puede estar en un solo versículo. Entonces, mire ahí la última parte de este versículo en Juan 3:2, que dice: nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuáles son los milagros? Hace 8 días Elías vino y dio testimonio, ¿no? Y entonces nos contaba: mire, hermano, leche espiritual, resucitar muertos. Claro. Entonces, ¿cuáles fueron los milagros de Jesús? Resucitar muertos, sanar enfermos, consolar a los afligidos, detener flujos de sangre, ¿sí? Liberar a los endemoniados, multiplicar los panes y los peces, convertir el agua en vino, caminar sobre las aguas, detener la tempestad. Dígame otro, por favor. Bueno, que aparecieran monedas de oro en la boca de un pez, la mano seca, el leproso. ¿Qué otros milagros? Multiplicación, ¿cierto? Una cantidad de milagros impresionantes, de señales, de prodigios, de maravillas que sucedieron en ese tiempo, ¿cierto? En ese momento, y que también están para este tiempo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Están convencidos de eso? Yo también estoy convencido que eso está para ese tiempo. El resucitar muertos, el sanar enfermos, todo el paquete de milagros, ¿sí? Hoy en día, ahora, ¿sí? Ahora, su milagro y señal más grande, ¿cuál es?
¿Cuál rey? La salvación. La salvación. ¿Sí? Cuando Él resucitó de entre los muertos, estando muerto, no medio muerto ni agonizando, muerto, bien muerto, ¿cierto, pastor? Bien muerto, resucitó de entre los muertos. Su victoria sobre el reino de las tinieblas es un milagro más grande, ¿cierto? El triunfo sobre el pecado que nos condenaba irremisiblemente a nosotros a la muerte eterna. Miremos Mateo 28 del 5 al 7. ¿Sí? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Sí? Mateo 28 del 5 al 7. La resurrección del Señor. Ese es un milagro grande, grande, enorme, la obra que hizo Jesús, la obra que hizo el Padre, entregando a su Hijo allí. Tremendo, ¿no? Tremendísimo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie más lo hará. Ni nadie lo hizo antes, ni nadie lo hizo después. Solo uno. Por el pecado, dice la palabra, que por el pecado de uno, la transgresión de uno, vino la muerte para todos. Pero por el sacrificio de uno, del postrer Adán, vino ¿qué? La salvación. ¿Para quiénes? Para todos. Amén. Amén. Avancemos un poquito. Nacer de nuevo. Juan 3:3. Juan 3:3. Frente a todo eso que se está dialogando ahí, ¿sí?, de lo que le pregunta Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. De cierto te digo. ¿Sí? Esta expresión, de cierto te digo. ¿Qué les dice a ustedes eso? De cierto que es verdadero. ¿Qué más? Estoy seguro de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pero sí, o sea, eso es. La expresión está hablando y confirmando lo que Jesús escuchó. La verdad. Habla de dos testimonios más. No solamente su testimonio, sino que habla de dos testimonios más. ¿Cómo así? De cierto, ¿sí?, al utilizar esa expresión está comunicando lo que el Padre le dijo. Desierto. Ese primer desierto, cada vez que lo decía desierto, o sea, en verdad está confirmando en un primer momento, o está hablando de lo que el Padre le dijo. Y la siguiente expresión, desierto, está, gracias Camila, muy bien, está hablando lo que el Espíritu Santo le está motivando a decir. Porque Jesús nunca habló por su propia cuenta. Miremos por favor Juan 12:49. Ahí más adelante. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿De quién recibió Jesús toda esta verdad? Del Padre. Del Padre. El Padre fue el que le dijo: de cierto te digo que tienes que ir a decir esto. ¿Para quién? Para mí. Para mí. Entonces es impresionante porque cuando dice que yo no he hablado por mi propia cuenta, es como así. Pero Jesús, siendo Dios, no habló por su propia cuenta.
Ah, es que él también sabía. Él también sabía el encargo tan grande que tenía. Recuerden la oración que, Padre, si fuera por mí, pasa de mí esta trago amargo. No, si fuera por mí, yo voy. Pero como no es por mí, sino por tu santa voluntad, lo haré. Amén. Amén. Entonces, miren que hay dos testimonios ahí. Y cuando le dicen que no nace de nuevo, en esas matemáticas, ¿no? Hemos aprendido las matemáticas del reino. El que no nace de nuevo. En el mundo, ¿qué? ¿Nacemos cuántas veces? Una vez en lo natural, ¿cierto? En lo natural, claro. Nacemos una vez, pero si no recibimos a Cristo, ¿cuántas veces morimos? ¿Cuántas? ¿Rey? 2 veces. Morimos 2 veces. ¿Cómo? Claro. Muertos en vida. Y la muerte eterna. Claro, es decir, morimos a este cuerpo, en este cuerpo, quien sea la edad que sea, pero también morimos eternamente. Entonces, si no recibimos a Cristo en el mundo, nacemos una vez, pero morimos 2 veces. En el reino de Dios sucede todo lo contrario. Morimos una sola vez y para siempre, y nacemos 2 veces. Uno en lo natural y otro nacimiento para vida eternamente. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor? Amén. 2 veces nacemos. ¿Sabes qué es la matemática? Eso es de locos. Esto es de locos. Usted, amigo que me está viendo, amiga que me está viendo allá, estamos locos. Sí, el evangelio es locura. Nacemos 2 veces. ¿Sí? Tremendo. Romanos 6, versículos del 3 al 7. Dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 7. Ojo, aquí hay una cosa que hay que tener presente. El bautismo no te salva. El bautismo no te salva. El bautismo no te salva. Te salva creer que Dios envió a su Hijo para el perdón, para que fuera crucificado, ¿sí? Para que fuera allí crucificado, muriera por ti, resucitara para perdonar tus pecados. Lo que te condenaba lo llevó Jesús en la cruz. Y cuando tú aceptas, cuando una persona hace una oración de fe con el corazón, creyendo que Jesús hizo esto, es salvo. Amén. Tú eres salvo, tú eres salva. Si tú crees en tu corazón, tú eres salvo. Ahora, ¿por qué nos bautizamos? Entonces, para dar testimonio de nuestra fe, ¿sí? Al parecer, investigando también un poco el tema, es que en ese tiempo ellos hacían todo el paquete de una vez, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿crees en Jesús? Sí. Pues bautízate. Entonces, el agua, de una vez, por aspersión o por inmersión, como fuera el procedimiento, ¿sí? Para el bautismo, pero lo hacían de una vez. Entonces, por eso tal vez hablan ahí que el bautismo con Jesús, pero el bautismo no va a ser una cosa que va para salvación. Es la fe que tú tengas. Y en esto también se conoce cuando uno confiesa, ¿sí? Realmente todo esto, que el espíritu del anticristo no está en nosotros. Lo dice la palabra. Recuerda que yo alguna vez les comentaba que me perseguía 1 Juan 4. Ahí dice:
aquel que no confiese que Jesús vino en carne y murió en la carne, ese es el espíritu del anticristo. El que no confiesa que Jesús murió en la carne, ¿sí? Sino que, no, es que sí, fue como una tendencia, fue como o no, realmente sobrevivió, tal cosa. Hablábamos con mi esposa de eso, decíamos, uy, es que las películas, por duras que parezcan, no alcanzan a mostrar todo lo que sufrió el Señor. La Pasión de Cristo es una película fuerte, sí, dura, claro. Pues casi que desde a los 5 minutos empiezan a darle el látigo, ¿sí? Y los escarnecen y todo. Pero en la cruz, la imagen que queda de un Cristo en la cruz es un Cristo flaco, ¿cierto? Desangrándose y todo, pero no, eso no pudo haber sido así. La imagen de ese Cristo era, primero le arrancaron la barba, ¿cierto? Entonces ya habían escarnecido su rostro, la corona, y además del látigo tan bravo que le dieron, seguramente su cuerpo se hinchó, ¿sí? Entonces el cuerpo de Cristo en la cruz no fue el cuerpo flaco allá casi que con las costillas pegadas, porque nos lo muestran así, ¿cierto? Es como la imagen del mártir del Calvario se nos quedó en el imaginario nosotros, de que era un tipo flaco, como anoréxico en la cruz, ¿no? Con todo respeto lo estoy diciendo, ¿no? Porque es la imagen que nos dieron, pero la real imagen de ese Cristo allí crucificado es un Cristo hinchado, irreconocible. La profecía lo dice, lo mirarán y no lo reconocerán. Es impresionante. Y no alcanza a imaginarse el dolor que llevó Jesús, tanto para que su corazón aguantara hasta el último minuto y ¿qué? Explotara. ¿Cómo hace un corazón para explotar? Mucho dolor, pero más el dolor que el físico, el del alma, cargando esa cantidad de pecado, de iniquidad, de injusticia allí en la cruz. Es tremendísimo, o sea, es una cosa que es incomprensible para nosotros, ¿sí? Porque existe la tortura, y lo hablamos. Hay personas que los torturan, y qué dolor tan bravo, que le mochan un brazo, una pierna, bueno, saquen un ojo, le metan aguas por las uñas, dolor tremendo. Pero el dolor del alma que llevó Cristo, la ingratitud, cómo lo escupían, cómo lo blasfemaban de él, los que estaban al lado se burlaban, ¿cierto? Los discípulos le dieron la espalda, lo negaron, y Dios también lo deja solo, ¿sí? El Padre lo deja solo. ¿Por qué? Porque las tinieblas y la luz no comulgan, y como Cristo llevaba ese pecado encima, no porque él fuera pecador, sino porque llevaba, entonces no había cómo podía suceder ese contacto entre Dios y su Hijo. Por eso es que lo deja solo, no porque le diera la espalda, no, hijo, vas a tener que ir al infierno con eso y sepultar allí en el infierno toda esa carga de pecado. Pero te levantaré. ¿Y qué hizo Dios? Lo levantó de entre los muertos y lo resucitó y lo coronó ¿de qué? De gloria y de poder. Amén. Miremos, entonces, dice, esto lo entendemos ¿cómo? ¿Cómo entendemos esto? ¿Porque lo reveló carne o sangre? No, porque lo reveló el Espíritu. Y eso es la pregunta que le hace Nicodemo. Pero ¿cómo podemos entender este gran misterio? ¿Cómo podemos entender eso? Eso es lo que estás hablando, que nacer de nuevo. ¿Acaso será que uno como viejo puede entrar al vientre de su madre nuevamente y nacer de nuevo, ya siendo grande? Pues Jesús le dice, no. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces le dice, pues que lo que es de la carne es, ¿sí? Lo que es de la carne es. Porque muchas personas no pueden entender el evangelio del Señor, porque estamos en la carne, ¿sí? A nosotros ni la ciencia, mire, a nosotros ni las corrientes filosóficas, racionalistas, ni el método científico, ni las matemáticas, ¿qué más podemos decir?
ni la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, ¿cierto? Interpretación de textos. Entonces yo puedo ser un duro en hermenéutica, me puedo leer la Biblia. La hermenéutica no me va a dar para comprender el misterio del Señor, ¿sí? Y la hermenéutica, ni las ciencias ocultas, ni la nueva era, ni el gnosticismo, ni siquiera la introspección, el examen de conciencia. Eso no me va a dar a mí para entender el misterio del nacimiento, del nuevo nacimiento. ¿Qué me va a dar a mí eso? O sea, ¿con qué yo voy a entender el nuevo nacimiento? ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Porque lo que es de la carne, se queda en la carne. Y lo que es del Espíritu es vivificado. ¿Por qué? Por el Espíritu, y es entendido por el Espíritu. Tengo que recibir el Espíritu Santo para entender esto, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo es que yo entiendo esto. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Mire, el viento sopla de donde quiere y a dónde va, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, si ustedes no pueden entender, le dice Jesús, si ustedes no pueden entender las cosas terrenales, ¿cómo quieren entender las cosas celestiales? ¿Cómo las van a entender? No se puede. Por eso también a veces nos enganchamos en peleas absurdas con la gente, ¿sí? Claro, el celo del Señor a uno la con cosas. Esta gente tan incrédula, el ateísmo y tal cosa. Pero si son carnales, no lo van a entender. Mi hermano, mi hermana, no nos enganchemos en las discusiones allí. Ay, el argumento. ¿Sacó el argumento? Número 1 de los cristianos, el Espíritu. El Espíritu es la clave. No es la carne, no es mi intelecto. Dentro de los cristianos hay personas muy intelectuales, hay científicos, hay maestros, ingenieros, arquitectos. No han perdido su intelectualidad. Aquí tenemos un testimonio fiel de lo intelectual que se le evita. Se la pasa leyendo. Lee más que yo. Lee más que yo y escribe. ¿Sí? Los cristianos no somos brutos. No dejamos nuestra intelectualidad. Estudiamos maestrías, doctorados. ¿Cierto que sí, mi hermano? Estudiamos doctorados, maestrías. Tenemos una carrera. Muchos cristianos tienen carrera universitaria. Se dedican a las ciencias. Pero entendimos cómo entendimos a Cristo. Por el Espíritu Santo. Porque fuimos a la universidad del Espíritu Santo, como le decía nuestro apóstol. La carrera que uno hace en la iglesia es ir a la universidad del Espíritu Santo. Ese es el maestro que necesitamos para entender todo este misterio. Y entonces empieza a iluminarse nuestra mente y se descurre ese velo, ¿cierto? Eso que teníamos ahí, esa intelectualidad, esa falta de creencia, eso se cae. Porque el Espíritu empieza a hablar, a redarguir, a comunicar, a enseñar, a exhortar. ¿Cierto que sí? Te exhorta, te estremece, te dice, esto es así, así, y eso no es así, y eso no me gusta. Esto lo dice el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Amén, eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Entonces, no es la carne. Solo por medio de la aceptación de Jesucristo, de la fe en Él, es que tenemos esta confianza hoy en día. Esta seguridad de poder decir, soy salvo. ¿Cierto que sí? Cuando pregunta un predicador, ¿tú eres salva? Sí, pues yo con seguridad, pues yo soy salvo. Yo no lo dudo. ¿Que tengo errores? Sí, Señor, yo tengo errores. Tengo fallas. Tendré que dar cuenta a ti de todo lo que cuenta, de lo que no he hecho. Pero soy salvo. Soy salvo. Y no por obras, sino por gracia. Por tu gracia, Señor, por tu gracia soy salvo. Por tu divino regalo, por tu infinita misericordia. Amén. Y sigue el pasaje más adelante, en esa enseñanza que está dándole Jesús a Nicodemo. Tremenda enseñanza. Le está revelando el plan de salvación para la humanidad. ¿Cierto? Le está revelando el plan de salvación. Ahí se la botó toda, como dice.
como se dice, ¿sí? Se la botó toda. Y esto, cuando le dice él, mire, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan el pasaje de la serpiente de allá en el desierto? El pueblo empieza a renegar del Señor. Ah, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a tener aquí comiendo pan? 40 años comiendo de pan, tan liviano. ¿Hasta cuándo, Señor? Renegando, maldiciendo. ¿Y usted, Moisés, allá? ¿Quién sabe qué le decían? ¿Cierto? El Señor les manda las serpientes. Decía, Señor, serpiente que mordía piecito, ¡pa! Ahí caía muerto. Esas víboras por ahí paseándose, estaba entre medio del pueblo. O sea, uno también como que empieza a imaginarse cómo sería esa gente brincando. O sea, yo leyendo esto, perdóneme, yo le decía al Señor, perdóneme, Señor, pero yo me reía. O sea, a mí me causó risa. No porque, o sea, no por el asunto, sino porque me imaginaba de pronto la ilustración, cómo sería esa gente brincando, ¿sí? Me imaginé eso, me imaginé esa escena, la gente brincando despavorida, huyéndole la culebra que lo iba a morder, y viendo cómo los otros caían, cómo caían un poco de gente ahí muerta, ¿cierto? Y que le dice, y entonces le dice, Moisés, perdónanos, Señor, perdónanos porque renegamos de ti. Entonces el Señor le dice a Moisés, bueno, construye una serpiente de fuego. Y Moisés construye una serpiente de bronce, o sea, elabora una serpiente de bronce. Y el Señor le dijo, y levántela, para que el que la mire, así lo muerda la culebra, no muera. Y entonces Moisés levantó la serpiente. Y entonces, claro, miraban la serpiente y ¡pam, pam, pam! Pero no morían. Entonces es lo que le dice Jesús. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Jesús muriera. Y lo anunció muchas veces. Inclusive cuando Pedro le dijo, no, Señor, no va a permitir que eso suceda. Aléjate de mí, Satanás. Le dice, aléjate de mí, Satanás, porque es necesario que yo muera. Es necesario. Y cuando también por allá Caifás anunció la muerte del Señor, es necesario que muera uno. Mejor nos conviene que uno muera por todos. Eso no lo digo por sí mismo, sino porque ese día, en ese año, era un sacerdote del pueblo. ¿Sí? Mire, eso es una cosa impresionante, de verdad, que el Señor, todo lo que sucedió alrededor de ese pasaje, de todo ese plan de salvación, y viene esta preciosa palabra que tal vez la hemos escuchado y no la hemos aprendido de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, amén, amén. Yo te invito para que por un momento ahí cierres tus ojos y pienses en